y voy a compartir pantalla. Segundito. Ahí estamos y está grabando y voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, solo para hacer un breve repaso, en la sesión del lunes, mostramos este concepto de cumplidores y no cumplidores, ¿cierto? Había sujetos que cuando uno los invitaba a participar en un programa, no siempre cumplían la regla de asignación, y había dos formas de incumplir, ¿cierto? Había una forma en la que sujetos que eran asignados a tratamiento simplemente no iban, eso lo llamamos incumplimiento 1, y había otra forma de incumplir, que es que sujetos que eran asignados a controles se las ingeniaban para acceder al programa, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que, habíamos puesto este ejemplo, ¿cierto? De los personajes con jockey, que son estos que... perdón. Entonces habíamos hablado de esta clase de incumplimientos y habíamos dividido a cualquier grupo con el que fuéramos a trabajar para una evaluación, lo habíamos dividido en 3 grupos de personas distintas, ¿cierto? Uno, a lo que llamábamos genéricamente participa si se le invita, que en este caso, en el dibujo que está en la diapo, se llama solo si se inscribe, o solo participa si es asignado a tratamiento, ¿cierto? Había otro grupo que era aquellos que no iban a participar nunca, se les invitase o no se les invitase, que está representado por ese sujeto de jockey ahí que nunca se inscribe, y había otro grupo que se inscribía siempre, ¿cierto? Lo invitasen o no lo invitasen, se las iba a arreglar para inscribirse, que son los sujetos con sombrero de copa, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio del Heller Martínez, la población que está aquí graficada, ¿cierto? Son todos los sujetos elegibles para un programa, no son necesariamente los que van a participar en la evaluación, sino que son solo algunos de ellos. Nosotros hacemos una primera aleatorización, que es la que le entrega validez externa al procedimiento de evaluación, y de este universo sale un conjunto de sujetos. Bien, dado que este procedimiento de aleatorización funciona, ¿cierto? Entonces, la proporción de los nunca, la proporción de los inscritos si se les invita, y la proporción de los siempre debería ser igual en la muestra que en la población. Entonces, nunca me he preocupado de ver si efectivamente aquí hay una proporción 10-80-10, pero en cualquier caso, acá en esta muestra de una menor cantidad de sujetos que escogimos aleatoriamente, debería también existir esta misma proporción, 10-80-10, ¿bien? Entonces, nosotros antes de hacer la evaluación no sabemos quién es siempre, no sabemos quién es nunca, y no sabemos quién es cumplidor, ¿cierto? No sabemos quién es este grupo de sujetos si se inscriben solo si le invita. Entonces yo hago la segunda aleatorización, que ustedes ya deben saber. Siempre hablamos de 2 aleatorizaciones, la primera la de conformación de muestra de evaluación, y la segunda aleatorización la de asignación de tratamientos, que es la que le entrega validez interna al procedimiento de evaluación. Y resulta que teníamos un grupo, este es el grupo control, el grupo de arriba, y el grupo de abajo es el grupo de tratamiento, ¿cierto? Entonces, el punto es que entre todos los seleccionados en el grupo control, por si no lo recuerdan, significan que no acceden a tratamiento, efectivamente, este sujeto de jockey no accede a tratamiento, porque es un nunca, ¿cierto? Acá está, estos son los nunca. Perdón, antes de eso, déjenme mencionarles algo adicional. Antes de eso, fíjense por favor, que aquí y acá, abajo, en cada uno de estos dos tenemos 10 sujetos. O sea, de la población que participa en la evaluación, o de la muestra, perdón, que participa en la evaluación, asigné a controles a 10 sujetos y asigné a tratamiento a 10 sujetos. No se fijen tanto en los números, sino más bien en las proporciones, porque lo importante es que se mantienen estas proporciones. Si ustedes se fijan acá
En este grupo de acá hay 9 chinitos, hay 8 chinitos, hay un siempre y hay un nunca. Lo mismo que estas proporciones de acá. Y en el tratamiento también hay 8 chinitos, un nunca y un siempre. ¿Bien? Entonces, estas dos muestras son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos muestras? Es que este tipo es porfiado y este tipo se las ingenia para acceder al tratamiento. Y este tipo que hay acá, que es un nunca, que no iba a participar aunque se lo invitase, se queda. Se queda y no lo tiene, digamos, ¿cierto? No, entonces, hay 9 que no acceden al tratamiento, que respetan la regla de asignación, y uno que se las ingenia para no respetarla. ¿Bien? Y en el caso del grupo de tratamiento, ocurre algo similar. Estos son los chinitos son los que acceden solo si se les invita. Ellos cumplen con tratamiento. Él siempre también cumple por tratamiento porque es alguien que se le invitó y aunque no se lo hubiese invitado, participaba, pero como está invitado al grupo de tratamiento, participa. Y el que incumple es el personaje del jockey. ¿Bien? Pero me interesa que vean dos cosas. Primero, que estos dos grupos son iguales, la composición es igual, y la composición es igual producto de este proceso de aleatorización. Pero lo nuevo es que existe este incumplimiento, ¿cierto? Este sujeto accede al tratamiento y este sujeto no accede al tratamiento, que en definitiva son incumplimientos porque todos estos personajes de acá están asignados a control y todos estos personajes de acá están asignados a tratamiento. Entonces, habíamos dicho que para hacer la estimación acá, efectuábamos la estimación en dos pasos. Primero estimábamos un intention to treatment. En el intention to treatment no interesa, y esto grábenselo por favor en el torpeo, en el intention to treatment no interesa verificar si los sujetos participaron o no participaron en el programa, porque lo que se verifica es solamente la invitación, ¿cierto? Se divide a la población en dos grupos, los invitados a control y los invitados a tratamiento, y se mide el outcome en cada uno de esos dos grupos sin verificar la condición de participación. Y el segundo paso de esta medición LATE, que es local, es recuperar del cálculo anterior, o sea, del intention to treatment, la estimación local para el grupo de inscritos solo si se les ofrece. ¿De dónde proviene la diferencia constatada, si nosotros lo hacemos de esta forma? ¿De dónde provendría la diferencia constatada en el outcome entre el grupo control y el grupo tratamiento? Bueno, la diferencia no podría ser causada por sujetos nunca entre aquellos asignados a los grupos tratamiento y control, simplemente porque no participan independiente de la asignación. O sea, acá tengo dos grupos, ¿cierto? Y entre esos dos grupos no hay ninguna diferencia en los nunca, porque no participan. En segundo lugar, la diferencia tampoco puede ser causada por sujetos siempre, simplemente porque siempre participan en el programa independiente de su asignación. No respetan la regla de asignación participando, aunque no se les invite. Y tercero, entonces, la diferencia solo puede estar dada por aquellos que cumplen con la condición de asignación. O sea, los que van al programa solo si se les invita. Entonces el efecto así estimado será el impacto del programa en los que se inscriben solo si son asignados en el programa. Y habíamos dicho que esto en definitiva, cuando decimos el efecto estimado del programa en los que se inscriben solo si son asignados al programa, estos son los inscritos si se los ofrecen, los chinitos, ¿cierto? Era una estimación local. ¿Bien? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que significa que la estimación sea local o que sea LATE? Local Average Treatment Effect. Catalina Silva, ¿tú te imaginas o tienes una idea de qué significa que esta estimación, que solo se basa en los sujetos que respetan la regla de asignación, sería local o Local Average Treatment Effect? En el efecto del grupo de tratamiento, se ve como el efecto del programa dentro de ese grupo. Sí, mamá, se me encendió. Ya, parece que Catalina tuvo un problema. ¿Alguien ayuda a Catalina? ¿Esteban? Esteban, ¿por qué esta estimación es LATE o Local Average Treatment Effect?
o Benjamín González. Ok. Esteban, No, profesor, no estoy tan claro. ya. Así Benjamín, que, Benjamín, ¿por qué esta estimación sería local? Porque es solamente en el subgrupo de cumplidores. Exactamente, esa es la razón. ¿Bien? O sea, yo para llegar a este punto, hice estos filtros, saqué a los no cumplidores, ¿bien? Saqué a los nunca y saqué a los siempre, ¿bien? Y solo me quedo para esta estimación con los cumplidores, ¿bien? De tal manera que si me quedo solo con los cumplidores, cualquier estimación que yo pueda hacer en este caso solamente va a ser representativa de quienes cumplieron. No voy a poder decir nada de los siempre y no voy a poder decir nada de los cumple, ¿bien? ¿Qué tan negativo es eso, Nicolás Simi? ¿Qué tan mala noticia sería que yo no pueda utilizar lo que yo obtenga de acá para hacer estimación sobre los nunca o sobre los siempre? O sea que no se podría extrapolar la información o el resultado que se tiene del programa, no sería como significativo a nivel mayor. A eso sería como un Perfecto. impacto negativo. Déjame hacer un pequeño juego contigo, Nicolás. Sí. ¿En en qué escenario sería peor esa noticia? ¿Cómo? ¿En qué escenario sería peor la incapacidad de extrapolación que tú acabas de mencionar? O sea, la podría ver como un escenario de que fue como un desperdicio, no desperdicio de dinero, porque al final se cumplió el objetivo, pero se estaría perdiendo, en cierto sentido, dinero que podría estar como destinado para un programa que fuese significativo, que pudiese extrapolarse. Tienes razón, pero yo voy a otro punto. Ah, ¿Cuándo es peor la noticia de que esta estimación es local? ¿Alguno de ustedes se lo imagina? cuando sea un programa que no tiene incentivos, o sea, de que es muy fácil que la gente salga, no siga. Sí, pero independientemente de la naturaleza del programa y los incentivos para quedarse o para irse, siempre es una mala noticia tener un resultado local. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo es peor? ¿Alguno se lo imagina? en el Puede chat ser cuando pusieron que era... ¿Benjamín? Ah, no. puede ¿Benjamín? ser cuando los resultados son muy buenos. No tiene que ver con lo bueno o lo malo que sean los resultados. ¿Cuándo es peor que sean locales? ¿Qué pasa si, cómo es el escenario de hay un 1% de no cumplidores versus un escenario de 90% de no cumplidores? En ambos casos, siempre, ¿cierto? La estimación es late, ¿cierto? Porque Ujú. en el primer caso me quedo con el 99% que cumplió y en el segundo caso me quedo con el 10% que cumplió, ¿cierto? Entonces tenemos dos estimaciones late, una con un 99% de cumplimiento y la otra con un 10% de cumplimiento. ¿Son igual de malas las dos? ¿Qué opinan ustedes? Voy a repetir el ejemplo. Tengo un programa que lo estoy evaluando, tengo una muestra de 2.000 personas, asigno 1.000 a tratamiento y 1.000 a control. ¿Bien? Entonces, planteo un escenario hipotético que dice, mira, independiente de quién asignaste a control y quién asignaste a tratamiento, en el primer escenario hay un 99% de cumplidores. Y en el segundo escenario, o sea, que cumplieron, los que fueron asignados a control se quedaron en control, los que fueron asignados a tratamiento se quedaron en tratamiento en el 99% de las ocasiones. Y tengo un escenario 2 en donde digo, no hay un cumplimiento del 99%, sino que hay un cumplimiento del 10%. O sea, de todos los que asigné a control y todos los que asigné a tratamiento, solamente el 10% de todos ellos cumplieron la regla de asignación. Intuitivamente, ¿cuál de los dos escenarios es peor? ¿El segundo? ¿El segundo? El segundo, ¿no? Porque hay una tasa de cumplimiento muy baja, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por lo menos hasta ahí, ¿cierto? O Sí. sea, sí, el segundo escenario es un escenario catastrófico para efectos de la evaluación, ¿cierto?
Porque de toda la gente que asigné tratamiento, supongan ustedes que el 10% se quedó en tratamiento, y de toda la gente que asigné a control, el 10% se quedó en control. O sea, de los que asigné a tratamiento, el 90% no vino, y de los que asigné a control, el 90% se las ingenió para acceder a tratamiento. O sea, es apocalíptico ese escenario. ¿Bien? Es un escenario en donde hago una estimación local, porque al final del día me voy a quedar con el 10% que sí cumplió, en esta lógica que está puesta en la diapo, ¿cierto? Pero en el escenario 1, también tengo una situación de localidad, ¿cierto? Porque no todos cumplieron la condición de asignación. Sin embargo, un 99% cumplió la condición de asignación. Por lo tanto, cualquier inferencia que haga en el primer escenario tiene como sustento un 99% de cumplidores. Es una estimación local, pero es una estimación que seguramente se parecería mucho a la poblacional. ¿Bien? Y en el segundo escenario, donde hay solamente un 10% de cumplidores, también tengo una estimación local, pero ese 10% difícilmente representaría adecuadamente al 100% de la población elegible para el programa. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el punto que yo le pregunto a cualquiera y cualquiera me podría responder, aunque fuera con palabras enredadas, pero entendería el significado? ¿Cómo lo explicarías tú, Araceli Barrera? Que Palabras, tener un ¿no? resultado local ya es malo, Ajá, pero sí. si la tasa de cumplimiento es baja, eso es aún peor. Perfecto. Esa explicación está fantástica, ¿cierto? O sea, cualquier estimación en que no haya un 100% de cumplimiento es una estimación late, ¿bien? Pero el carácter de late no es automáticamente malo ni automáticamente bueno, sino que no tiene que ver la tasa de cumplimiento, ¿bien? Entonces, ¿y por qué es mala? Porque mientras más alta sea la tasa de cumplimiento, menor es la proporción de nunca y menor es la proporción de siempre. ¿Bien? Y por lo tanto, yo al hacer inferencia de los nunca y de los siempre, al no poder hacer inferencia de ellos, si son pocos, a lo sumo estaría hablando en el escenario 2 de que fueran el 1%, ¿cierto? Y por lo tanto no es tan grave como que si el 90% estuviera compuesto por no cumplidores como en el escenario 1. Entonces, bueno, la conclusión de esto es que cualquier estimación que yo obtenga sería solo, acuérdense que estas son TOT, estas lates son TOT, porque son treatment on the treated, o sea, hace el zoom a los cumplidores tratados, ¿cierto? Y los compara con los cumplidores del control. ¿Bien? Habíamos dicho también que no se podía hacer una distinción entre sujetos, o sea, ¿cómo yo puedo identificar a los siempre y a los nunca, ¿cierto? Yo no puedo identificarlos si no hay programa, en primer lugar. ¿Bien? Yo hago una asignación aleatoria, tiro el dado, digo, hay 1000 que van a tratamiento, hay 1000 que van a control. Yo el carácter de nunca o de siempre lo puedo reconocer única y exclusivamente cuando el programa comienza. ¿Bien? ¿Cómo reconozco a un nunca? A un nunca lo reconozco porque si fue invitado a tratamiento, no va a ir. ¿Bien? Entonces, un nunca es reconocible desde el momento en que es invitado a tratamiento y no va. Yo lo veo en la lista del programa. ¿Vino a la primera sesión del programa? No, no vino. Este gallo es un nunca, es un porfiado que no viene. ¿Bien? ¿Puedo reconocer a un nunca que fue asignado al grupo control? No, porque su tarea es no ir o sea, no asistir al programa. Yo no tengo una lista de los que no asisten, tengo una lista de los que asisten, ¿cierto? Entonces, en definitiva, si yo veo todos los que son parte del grupo control, y tengo un listado, así, tengo un listado cuando tiré el dado, hice el listado, ¿cierto? Y veo los que no asisten, entonces, yo no sé quién de ellos no asiste porque cumple la regla o no asiste porque es un nunca, ¿bien? Entonces, yo solamente puedo detectar a los nunca cuando son asignados al grupo de tratamiento y no van. ¿Bien? Por otro lado, en el caso de los siempre, ¿cierto? En el caso de los siempre, solo los puedo detectar si es que fueron asignados a el grupo control, ¿cierto? Y fueron al tratamiento.
sea, este gallo yo tengo la lista de quienes tiré el dado. Supongamos que yo no quemo a nadie en la hoguera pública porque no cumple la regla de asignación y porque se las arregla para ingresar al programa. Se avivó y entró. ¿Bien? Entonces yo tengo las listas y veo que hay un root que no estaba cuando yo tiré los dados. No fue escogido para tratamiento. Y sin embargo veo un root ahí de alguien que asigné originalmente a control. Supongan ustedes que yo lo dejo participar, que lo dejo continuar. Bueno, el punto no es que lo deje participar, el punto es que solo lo pude reconocer como un siempre desde el momento en que, a pesar de haber sido asignado a control, va a tratamiento. Y es porfiado y está en la lista de asistencia. No puedo detectar a un siempre si es que lo asigné al grupo tratamiento. ¿Bien? Porque entre los que conforman el grupo tratamiento estarán ahí. En el grupo tratamiento hay nuncas. Ahí lo pregunto de otra forma. En el grupo tratamiento efectivo, no estoy hablando del momento en que tiré el dado, ¿cierto? En el momento en que tiré el dado, eventualmente podía haber quedado algún nunca en el grupo tratamiento. Pero cuando termino el programa, en el grupo tratamiento, ¿hay nuncas? Lucas López. Yo creo que no, o sea, porque se sabe que son nunca desde antes, o sea, hay, pero no terminaron. O sea, independiente, no que se sepa de antes, Lucas, sino que el punto es que los nunca son sujetos que, aunque tú les invites, no van a participar. ¿Bien? Sí, hay. Y como tú les invitas y no van a participar, entonces tú sabes de antemano, aunque no conozcas sus nombres, por cierto, pero tú sabes de antemano que hay un grupo de sujetos que no participaron a pesar de que fueron invitados. Bueno, esos son los nunca. ¿Bien? Sí. Y los siempre son los tipos que participaron aunque no se les invitó. ¿Bien? Entonces habíamos visto este ejemplo que una vez que se observa que el 90% de las unidades del grupo asignado al tratamiento en efecto se inscribe, se puede deducir que el 10% de las unidades de la muestra de nuestra población debe estar formada por nuncas. ¿Bien? Si se observa que el 10% de las unidades del grupo de comparación se inscribe, se sabe que el 10% son siempre. O sea, entre 10% de nuncas que no se inscribieron, ¿cierto? De acuerdo al monito, y 10% de siempre que se inscribieron, los porfiados que se inscriben, ¿cierto? Entonces hay un 20% de sujetos no cumplidores. En consecuencia, esto deja el 80% de las unidades en este grupo de inscritos si se lo ofrecen. Entonces, suponga, si se ha hecho de estimación intention to treatment, y esta equivale al 40%, a $40, perdón, que proviene de la diferencia en la inscripción en el 80% de las unidades que respetaron, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho en estos dos pasos que primero se calcula el intention to treatment y lo segundo es calcular el late a partir del porcentaje de cumplidores. Entonces, el 80% de las unidades es responsable de un impacto de $40 en el conjunto del grupo asignado al tratamiento. El impacto en ese 80% inscritos, si se le ofrece, debe ser $40. O el 80, perdón, 40 dividido por 0,8 o $50. Y aquí teníamos el ejemplo, ¿no? Entonces teníamos en la columna de la izquierda, teníamos a los asignados a tratamiento. El gallo del jockey es el incumplidor, ¿cierto? El que nunca se inscribe, aunque fue invitado. En la columna de la derecha están los cumplidores pintados en verde, que son los asignados al control, ¿cierto? Y ¿cuánto se llama? Y este es el porfiado, que fue asignado a control, pero se le arregló para acceder a tratamiento, ¿cierto? Entonces, en el primer paso de la estimación, hago simplemente, independiente de la condición de asignación, cuánto es la media del outcome para el tratamiento, e independientemente de la asignación, cuál es la media del outcome para el grupo control, veo que el promedio del outcome para todos estos personajes es de 110, veo que el promedio para el outcome para todos estos personajes es 70, y digo, bueno, el intention to treatment entonces será la diferencia de esos dos promedios. O sea, 110 menos 70 igual a 40. Primer paso, ¿cierto? El primer paso es este, calcule intention to treatment y después calcule el late. Y para calcular el late, divido esos, habíamos dicho que esto aquí hay un signo dólares, ¿cierto? No es un porcentaje, ahí se equivoca el Heller Martínez. 40 dividido por 80% da $50. Y esos $50 es un resultado local porque solo es representativo del 80% de los cumplidores. ¿Vale? Esa es la mecánica.
Esto uno lo hace en Stata, por cierto, no lo hace acá, ¿bien? Pero me interesa que al menos conceptualmente se vea. Hoy día vamos a ver algo de Stata para enriquecer este ejercicio, ¿vale? Voy a adelantarme un poco Profe, me queda una duda. y adelante. Ah, Don Uriel. sí, yo. Lo del late, no lo... Oh, ¿qué wea esto? Sí, no lo caché. Ya, a ver. Late, la L de... A ver, siempre habíamos dicho que nuestro grial, nuestra búsqueda acá, se trata de encontrar un numerito que se llama Average Treatment Effect, o AT. ¿Bien? Yo tengo varias formas de encontrar ese Average Treatment Effect en condiciones de cumplimiento imperfecto. La primera de ellas, la primera forma de encontrar el Average Treatment Effect en cumplimiento imperfecto es, sin importar el cumplimiento, calcular el promedio del outcome, de la variable de interés, para todos los sujetos, sin verificar si participaron o no participaron. ¿Bien? Entonces, lo que interesa para esa estimación del AT, que es un Intention to Treatment, ¿cierto? Es solamente ver a qué grupo fue asignado y calcular el promedio de cada grupo. Eso que hay ahí, Uriel, eso que acabo de decir, esa estimación late es, voy a poner acá con otro color, esa estimación late es esto. ¿Ok? Eso son los 40. Pero late no, intention to treatment, es mi error. Esto es un intention to treatment, ¿bien? Porque verifica cuál es la diferencia en el outcome en los dos grupos sin tomar en cuenta si cumplieron o no cumplieron la condición de asignación. O sea, para calcular este 110, ¿bien? Para calcular ese 110, tomé en cuenta a todos estos sujetos. No hice un filtro. ¿Bien? Y para calcular este 70 de acá, tampoco hice un filtro, tomé en cuenta a todos los sujetos que fueron asignados a control, porque lo importante del intention to treatment no es si cumple la condición de asignación, sino solamente a qué grupo fue asignado. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende el intention to treatment? ¿Uriel? Sí, enterado. Perfecto. Entonces, tenemos intention to treatment. Ese es el primer paso de la estimación. Pero como sabemos que hay no cumplidores, como sabemos que hay sujetos que son porfiados y en algunos casos no participan, aunque fueron invitados, y en otros casos participan aunque no fueron invitados, ¿cierto? Yo tengo, lo que hace el segundo paso es decir, bueno, saquemos a los incumplidores. Y los incumplidores son todos estos. O sea, perdón. Me devuelvo. Pero los que no cumplen, sí quedó. Sí. Los Los que participan en un grupo que no le corresponde o no van. Y son estos. ¿Cierto? Y cuando yo hago esto, en definitiva, me quedo solo con los cumplidores para efectuar la estimación. Por lo tanto, este numerito de acá, que son $50, solo es representativo de estos y de nadie más. No es representativo ni de los nunca y no es representativo de los siempre. ¿Bien? De suerte que la estimación es de $40, pero para el grupo completo. Y de 50 solamente para los cumplidores. Es como un trabalengua, es como el 50% para los cumplidores significa, perdón, $50 para los cumplidores llevado a toda la población es 40. Bien, solo una modificación de $40. Ahora, ¿cuál es la mala noticia de este 50? Es que este 50 es representativo solo de este grupo. Bien, no es representativo ni de los nunca, ni de los siempre. Entonces, todo esto es la estimación local. Todo esto, chao, no va. No va. Y todo esto, no va. ¿Bien? Por eso es que yo les decía adelante, jóvenes, que mientras más grande sea la proporción de este lote de aquí abajo, de los siempre, y más grande sea la proporción de los nunca en comparación con estos, con los chinitos, ¿cierto? Peor va a ser la noticia.
peor va a ser la estimación. Nosotros quisiéramos que los nunca y los siempre fueran muy poquitos. Que todo el mundo cumpliera con la regla de asignación. ¿Bien? Ya. Pero entonces la pregunta, como que cae de cajón así, pero ¿para qué Cristo no saca el 50? Po? Si el 50 no sirve de mucho, si es poco representativo, ¿para qué uno lo saca entonces? Porque hay preguntas distintas de... ¿Te acuerdas cuando en la semana pasada nosotros, o sea, la sesión pasada decíamos, este programa es maravilloso, ¿cierto? Porque la gente que participa le va súper bien. Bien, ese número es ese 50. Bien. O sea, acá no le va tan bien, digamos, no es tan exagerada la diferencia como lo que habíamos visto en el ejemplo de reinserción que yo había puesto el lunes. Pero, ¿cómo les va a los que sí participan? Bueno, les va que aumentan en 50 sus ingresos. ¿Y cómo le va a todos? Sin importar si participan o no participan. Bueno, les va con 40. Aumentan 40. ¿Me explico, no? Entonces, Sí, sí. no es que sea malo, no es que no tenga ningún sentido calcularlo, lo que pasa es que responde dos preguntas distintas. ¿Ok? Sí. Bien. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene una duda con respecto a esto? Bien. ¿Cristóbal? Profe, sí. ¿Es usual que el LATE siempre sobreestime ITT? Es usual que el LATE siempre sobreestime ITT. Cualquier cosa que yo siempre yo les sugiero que se imaginen el siguiente escenario. Si el programa es muy bueno entre en los que participan, ¿cierto? Eso quiere decir que el TOT, que es un LATE, ¿cierto? El TOT tiene que ser muy bueno. Porque chequeado entre quienes participan, el programa le va bien, ¿cierto? En segundo lugar, si chequeado ya no entre los que participan o los que respetan la regla de asignación, sino que chequeado entre todos los sujetos, al programa le va mal, siendo que en el primer escenario le fue bien, entonces, en primer lugar, hay una alta tasa de incumplimiento, de seguro. ¿Bien? Entonces, el programa le fue bien en los que participaron, pero cuando hago el chequeo en función de la regla de asignación, sin importar quiénes participaron y quién no, y veo que son muy distintos, entonces claramente hay una tasa de incumplimiento importante, ¿cierto? Porque nosotros habíamos dicho, que también es otra cosa que afirmamos en la clase anterior, que mientras más alta sea la tasa de cumplimiento, más se parecen el intention to treatment con el LATE. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya. Y si más se parece el intention to treatment con el LATE, eso es mejor. De hecho, eso es la misma pregunta que había hecho hace unos minutos, ¿cierto? ¿En qué escenario es peor el LATE? Bueno, cuando hay más alta tasa de incumplimiento. ¿Bien? Ahora, no es tan lineal el asunto, la relación entre LATE e ITT, Cristóbal, por el hecho de que si al programa le va mal, entre los que cumplen, entonces muy difícilmente le iría bien entre los que no cumplen. ¿Me explico, no? O sea, Sí. intuitivamente los que participaron, independientemente de la regla de asignación, eran los más interesados. Entonces, si a los interesados les fue mal, imagínate cómo les iría a los no interesados. No, peor. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, en este programa de reinserción en cárceles, se inscribieron, o sea, yo tiré la moneda, hice todo el cuento, pero al final se inscribió quien quiso inscribirse. Y a esos que se inscribieron le fue como la mona. O sea, es que hay muy poco más que revisar en ese caso. Hay muy poco más que revisar, porque independientemente que quisieron inscribirse, no hubo buen desempeño. Entonces, si así fue con los que tenían ganas, imagínate con los que no tenían ganas. ¿Bien? Bien. Entonces, déjenme decirles algo que a mí me suena intuitivo, pero necesito que a ustedes también les suene intuitivo. Entonces, en definitiva, cuando hace RCT, ¿cierto? Cuando hace Random Control Trial y hace la elección de tratados y no tratados a partir del lanzamiento del dado, en la práctica lo que uno está haciendo, como uno no tiene una pistola y no puede obligar a los que
invita a participar a que participen, e incluso a veces no puede controlar que los que invita a controles no participen. A veces simplemente no se puede controlar, ¿cierto? Ninguno de estos dos tipos de incumplimientos. Entonces, cuando uno lanza el dado, en realidad lo que uno, no hay una diferencia de 100% de certeza de quién va y quién no va. ¿Bien? Sino que en realidad hablemos de probabilidades. ¿Bien? Cuando uno lanza el dado y asigna tratamiento, a uno le gustaría que la probabilidad de que alguien cumpla con eso sea alta. Y cuando uno tira el dado, perdón, y asigna a control, entonces a uno le gustaría que la probabilidad de que alguien cumpla su condición de control fuera alta, ¿cierto? Pero entonces ya no hay un 100% de certeza que cuando yo tiré la moneda, para ponerlo en dicotómico, ¿cierto? En la moneda y alguien me salió tratamiento, va a ir a tratamiento, y que cuando tiré la moneda y me salió control, va a ir a control. No tengo cómo obligar a la gente, ¿bien? Entonces, hablemos más bien del lanzamiento de la moneda como un predictor de probabilidad. Bien, la variable es una moneda, la moneda, perdón, es una variable que es exógena a los sujetos, porque el hecho de que salga cara o salga sello, de seguro no tiene ninguna correlación con su ganas de participar, con su voluntad de superación ni nada, sino que es la moneda nomás, ¿cierto? La moneda es exógena a los sujetos, pero determina la probabilidad de participar en el programa. ¿Bien? Entonces, hablemos de la moneda más bien, no como el decisor de quién va y quién no va, sino que más bien como una variable instrumental. ¿Bien? ¿Y qué es una variable instrumental? Bueno, es algo que es exógeno a los sujetos, que no tiene nada que ver con su decisión de participar. La moneda no tiene nada que ver con la decisión de participar, ¿cierto? La moneda simplemente permite determinar quién es escogido para tratamiento y quién para controles, y a nosotros nos gustaría que la gente respete la condición de asignación. O sea, que cuando sale control va a control, y cuando le sale tratamiento va a tratamiento. Pero no tiene 100% de capacidad de decidir, porque la capacidad de decidir la tienen las personas. ¿Bien? Entonces, en realidad la variable aleatoria sirve como una variable instrumental, ya que el investigador controla la asignación a grupos, pero no controla el cumplimiento. El cumplimiento no, él puede hacer cosas, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan, en la sesión anterior yo les estaba contando del caso del Ciudad Mujer en Honduras y en República Dominicana, y que cuando hicimos esa planificación, nosotros dijimos, bueno, que yo les diga en Ciudad Mujer, que yo le diga a alguien que puede ir y a alguien que no puede ir, en primer lugar, no se puede plantear en el contexto de Ciudad Mujer, porque los Ciudad Mujer son de cobertura universal. Entonces, si a una mujer que vive en el área de un Ciudad Mujer la maltrataban, por ejemplo, ella podía perfectamente ir a pedir los servicios que ofrece Ciudad Mujer, ¿cierto? Y Ciudad Mujer no le podía cerrar la puerta en la cara. Entonces, accedía a tratamiento y mal podía decir yo que alguien, porque fue sorteado, no tiene derecho a acceder, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue crear una variable instrumental. No podíamos tener un dado de quién iba y quién no iba, pero tiramos un dado que hacía otra cosa. Era un dado o una moneda, perdón, que determinaba a quién le enviábamos un incentivo de asistir. ¿Bien? El incentivo como una variable instrumental. ¿Bien? ¿Y qué significa esto? Que a algunas personas les mandamos una carta de la primera dama, eso fue en Honduras, y a algunas personas les mandamos un voucher con plata, en el caso de República Dominicana, que solo era cobrable si las personas concurrían al centro, ¿bien? A atenderse, si las mujeres. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que hicimos en realidad fue un incentivo aleatorio. ¿Bien? No decidimos quién iba y quién no iba, sino que decidimos a quién invitábamos a participar, ¿cierto? Y uno de los desafíos de testear ese incentivo era ver qué era más efectivo, si la carta de la primera dama o si el voucher. Recuerden ustedes que el caso de la carta de la primera dama era en Honduras y el voucher era en República Dominicana. Bueno, y a nosotros nos funcionó. La verdad es que no hubiésemos apostado, pero nos salió mejor el voucher. ¿Bien? Entonces, en definitiva, el voucher es una excusa para que algunas se vean incentivadas en participar y otras, aleatoriamente, no se vean incentivadas en participar, ¿cierto? Y nosotros, por lo tanto, después hacíamos la comparación
una comparación intention to treatment sobre la base de eso. O sea, todas las mujeres que fueron invitadas a participar, todas las que, o un grupo de las que no recibió voucher o no recibió carta, y ahí hacíamos la comparación en los outcomes relevantes, en el outcome de tasa de femicidio, ingresos del emprendimiento, tasa de embarazo adolescente, etc. ¿Bien? Ahora, si bien es cierto, no es la moneda, este incentivo, esta carta o este voucher, no es el incentivo quien decide quién participa o no participa, ¿cierto? Si el incentivo es muy bueno, entonces tiene una alta capacidad predictora, predice bien la probabilidad de que alguien asista y que alguien no asista. ¿Bien? Estos incentivos, estas variables instrumentales que se utilizan, deberían cumplir dos condiciones. Bien, primero, no debería estar correlacionado con la característica de tratamiento o de comparación. O sea, debería ser exógeno. O sea, tirar la moneda, el resultado de quién va a tratamiento, o quién va a voucher, o quién va a carta de la presidenta, no tiene nada que ver, porque es un ejercicio aleatorio, no tiene nada que ver de seguro con que las mujeres tengan más o menos plata, con que sean más o menos abusadas, con que tengan o no tengan cáncer, con que tengan menos o más ingresos. La moneda es la moneda y el comportamiento de las variables de las mujeres es el comportamiento de las variables de las mujeres. Son completamente exógenos. ¿Bien? Sin embargo, a pesar de no estar correlacionado con las características de los grupos tratamiento y control, la segunda condición que debe cumplir es que debe influir la tasa de participación. O sea, la variable instrumental debe ser efectiva, ¿cierto? Que convoque a quienes tiene que convocar, de manera de aumentar la participación del tratamiento y desincentivar la participación de los asignados al control. ¿Bien? En realidad aquí no hay un grupo control. Cuando se usa de hecho se llama promoción aleatoria. ¿Bien? Esta variable instrumental que nosotros hicimos en República Dominicana y en Honduras. Porque es una promoción, es literalmente un voucher o una carta. ¿Bien? Y esa distribución la hacemos aleatoriamente. Entonces, debía cumplir con estas dos condiciones, ¿bien? Y la primera condición es, por definición, se cumple, ¿cierto? Tiramos una moneda y vimos a quién le mandábamos voucher y a quién le mandábamos carta. Y la segunda condición es que no funcionó mejor en República Dominicana, claramente. Porque en República Dominicana, de la gente que le mandamos voucher, respondió. ¿Bien? En Honduras, a la gente a las mujeres que les mandamos la carta a la presidenta, muy bonita estaba, pero bastante menos gente respondió a ese incentivo. ¿Bien? Entonces, esto se llama promoción aleatoria o variable instrumental. Como no se puede obligar a los sujetos a participar, ¿por qué no incentivarlos a participar? Es una técnica altamente indicada para programas de inscripción abierta. El Ciudad Mujer es un programa de inscripción abierta. No se puede obligar ni excluir a nadie a que quiera participar. Y la promoción funciona literalmente como un estímulo para aumentar la probabilidad de que un conjunto aleatorio de unidades se inscriba en el programa. ¿Bien? Entonces funciona como un estímulo. ¿Bien? En lo que nosotros habíamos visto hasta ahora en el RCT, la asignación de tratamiento no funcionaba como un estímulo. El dado determinaba quién iba y quién no iba, ¿cierto? Ahora estamos hablando, somos un poquito más modestos y decimos, bueno, en realidad el dado o la carta o el voucher constituye un estímulo a asistir en el caso de los tratados y un desestímulo a asistir en el caso de los controles. De esta forma, la promoción funciona como una variable instrumental, ya que constituye una fuente externa de variación. Quién recibe voucher y quién recibe carta lo decidimos con una moneda, no lo decidimos a partir de características de los sujetos. Y esta fuente externa de variación afecta la probabilidad de recibir tratamiento. Si el incentivo es bueno, lo afecta, ¿cierto? Aumenta la probabilidad de participar en el programa de quienes la reciben. E idealmente, esto yo nunca lo he visto, pero idealmente podría decir, el voucher, además de incentivar a quienes les llegó, nos hubiese encantado que hubiese desincentivado a quienes no llegó, ¿cierto? Pero en realidad esa segunda condición de cumplimiento era menos verificable, así que no, en realidad nos preocupaba lo primero.
Y además no afecta el hecho de que una mujer reciba el voucher, en realidad no afecta ni la tasa de prevalencia de violencia intrafamiliar, ni la tasa de embarazo adolescente, ni la prevalencia de cáncer. Un voucher no tiene nada de efecto en eso. Nada, no determina que la mujer sea víctima de violencia, no determina que tenga más o menos cáncer, no determina que el voucher, a todo esto estábamos hablando, yo les había comentado que era un voucher como de $20, ¿cierto? No, o sea, a nadie le aumenta creo yo, a nadie le aumenta la probabilidad de embarazarse o no embarazarse por $20, o a nadie le aumenta la probabilidad de tener cáncer o no tener cáncer de mama o uterino por $20. Entonces, en realidad, ese estímulo que desarrollamos en República Dominicana cumplía con estas condiciones que habíamos mencionado para la variable instrumental. El procedimiento de promoción aleatoria es muy similar al de asignación aleatoria, siendo la única diferencia el que en lugar de asignar al programa del modo aleatorio, en realidad lo que se hace es promocionar aleatoriamente y se reconfiguran los grupos. En este caso, en promoción aleatoria, los siempre son los individuos que siempre se inscribirán en el programa, independientemente que reciban voucher o reciban carta, van a ir igual, ¿cierto? Los nunca son los individuos que jamás se inscribirían, aunque les llegue voucher y aunque o no les llegue voucher o carta o lo que sea. Y los cumplidores inscritos sí se promueve, aquí está la diferencia, inscritos sí se promueve. En el RCT hablábamos solamente de inscritos si se les invita, ¿cierto? Aquí, inscritos si se les promueve, sería el grupo de cumplidores, que son aquellos que se inscriben solo si el programa se promueve, perdón. Sin ese estímulo adicional, los inscritos si se promueven sencillamente quedarían fuera del programa. Siempre que los inscritos si se promueven sean lo suficientemente numerosos entre el grupo con la promoción, el grupo sin la promoción, habrá variaciones que permitirán estimar nuevamente un efecto late. O sea, en realidad, la promoción aleatoria no nos permite escabullirnos de la localidad en la estimación de los efectos. Lo que permite hacer es que podamos hacer estimaciones cuando los programas son universales. ¿Bien? Y las condiciones de efectividad de la promoción es que, bueno, visitas, invitaciones, incluso bonos para incentivar la participación deben ser efectivas en aumentar la tasa de probabilidad de aquellos que son inscritos si se promueve. Y a la vez, la asignación de la promoción no debe influir en los resultados finales a estimar. El voucher no aumenta el cáncer, el voucher no aumenta o disminuye la violencia intrafamiliar, el voucher no aumenta ni disminuye el embarazo adolescente. Vamos a dejar esto, vamos a hacer un break de 5 minutos y volvemos, ¿vale? Ahí está, ahí comparto. ¿Vale? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, entonces, este dibujo es muy similar al anterior, ¿cierto? Hay algunos, aunque exista promoción aleatoria, los nunca no van a participar, los siempre van a participar, ¿cierto? Pero todo esto depende de la cantidad de muñequitos con gorrito acá, y la cantidad de muñequitos con jockey acá depende de lo efectivo de la promoción, ¿cierto? Si la promoción es muy buena, en realidad los nunca se reducen, los sin jockeys, los con jockey, perdón, deberían reducirse a cero si es que la promoción es muy buena. Y claro, bueno, si además de eso la promoción tuviera la virtud de desincentivar a los siempre, sería mejor todavía, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Que cuando uno hace promoción aleatoria tiene que enseñar muy bien el incentivo para que la gente que no participa nunca sea la menor posible. Y la estimación es la misma. Voy a meterme a otra PowerPoint.
¿quién de ustedes tiene Stata instalado en su computador? Eh, nadie. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe, se profe. escucha. Ya. No, yo no lo tengo instalado porque tuve que cambiar de compu, entonces no tengo la licencia de Stata. Ya, yo les voy a volver a compartir por Ucursos un link donde yo tengo una versión hackeada para que ustedes la descarguen e instalen y digan un pequeño truquito ahí. Yo no sé, en su momento lo tuvieron que hacer cuando tuvieron estadística, ¿no? En su momento me imagino que muchos instalaron Stata. Bien, lo instalaron con esta copia que les voy a dejar para que puedan ocuparla, ¿vale? Ya, ¿Está bien? gracias, profe. Lo que voy a ver ahora, lo voy a ver asumiendo que lo tienen instalado, lo pueden repetir. Miren, déjenme decirles algo adicional, chicos. Yo estoy en el doctorado y también tengo clases online, ¿bien? Y si alguno de ustedes no entiende lo que lo que he dicho en el primer bloque o lo que voy a decir ahora, la verdad es que todo se aclara bastante más por el hecho que están los videos. Uno se puede repetir los videos. Entonces, cualquiera de estos trabalenguas que yo les dije hace un rato, se aclara en la medida en que uno se toma el trabajo de repetir la presentación y verla, y ir anotando, y al final uno aprende el trabalengua, ¿vale? Entonces, lo que Profe, vamos... ¿Sí? respecto a eso es que no ha subido las últimas clases. Sí, les debo las últimas clases. Las tengo grabadas, se las voy a subir apenas termina ahora. Ah, Las ya. PowerPoint. Ya, gracias. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con una base de datos. Los que descargaron el libro del Herler Martínez directamente desde la base de datos, o sea, desde el Banco Mundial, desde el sitio web del Banco Mundial, ese libro viene con una base de datos en Stata, que la base de datos se llama ISP, que es la evaluación de un programa ficticio que se llama Health Insurance Subsidy Program, ¿vale? Entonces, esa base yo se las voy a subir, yo la traduje al español, para que ustedes puedan reproducir los mismos ejercicios que están en esta PowerPoint. Cuando digo la traduje al español, en realidad le cambié las etiquetas a las variables, eso es todo lo que hice. ¿Bien? Si ustedes la bajan directamente desde el Banco Mundial, se la van a encontrar en inglés, pero esta que le voy a subir yo está en español, tiene las etiquetas en español. Los números son los mismos, ¿bien? Los números son los mismos. Entonces, el objetivo de este programa es un programa de subsidios a la salud, ¿bien? Entonces, el objetivo a nivel de propósito de este programa, si ustedes lo quieren ver así, es que la gente tenga menos gasto en salud. Yo estoy subsidiando remedios, por ejemplo, ¿bien? Entonces, como estoy subsidiando remedios, la proporción del gasto que las familias tienen en salud debería ser menor si es que el programa es efectivo, ¿bien? Por lo tanto, el indicador, el outcome que vamos a utilizar para hablar ISP es la cantidad de dinero destinado en salud. Si el programa funciona, ¿cómo debería ser la proporción del gasto en salud entre tratados versus controles? ¿Qué grupo debería tener más gasto en salud? ¿Lo del control? Los de control, claro. Los de control porque los de control no reciben subsidios. Y como no reciben remedios gratis o no reciben vacunas gratis, en realidad las tendrían que pagar ellos y por lo tanto tendrían más gasto en salud. ¿Bien? ISP subsidia seguros de salud para los hogares rurales pobres y cubre los costos relacionados con la atención primaria y de medicamentos. El propósito central de ISP, y es lo que les decía yo, es reducir el gasto en salud de las familias pobres, como per cápita anual. El programa se implementa de manera piloto en 100 localidades seleccionadas al azar. ¿Ok? Estas son, si ustedes quieren verlo de esta forma, localidades tratamiento. Se efectúan 2 rondas de encuestamiento en que se mide las variables relevantes. Esto es el gasto en salud de las familias, ¿cierto? Se hace una antes de la implementación del programa, a la que llamaremos línea base, y una adicional que se hace después que el programa termina, o en realidad se siguen entregando los subsidios, 2 años después del comienzo del programa, que es una medición de seguimiento. ¿Bien? Entonces, tenemos una línea base
que se levanta justo antes del comienzo del programa, el gobierno contrata una empresa de encuestas para que realice un sondeo de línea base entre 4.959 hogares de esos pueblos, de esos 100 localidades, a las que se les asignó tratamiento. De los 4.959 hogares que consiste la muestra de línea base, un total de 2.965 se inscriben. ¿Cómo llamaríamos estos 2.965? ¿Los llamaríamos siempre, nunca o inscritos si los invitan? Víctor Silva, ¿qué crees tú? Víctor no me pescó. María Ignacia, ¿qué crees tú? ¿Son nunca? Inscritos si los invitan, pero también pueden ser como del grupo de los siempre, como que, porque Exactamente. igual pueden haber personas que se la hayan ingeniado como para poder inscribirse. En cuyo caso tendrían que venir de otros pueblos, ¿cierto? Porque el programa está focalizado en 100 localidades, digamos, ¿cierto? Entonces, esta gente tendría que venir de fuera de las 100 localidades y ingeniárselas para recibir el subsidio. Tendría que haber mentido en la dirección, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, María Ignacia tiene la razón que dentro de esos 2.965 puede haber puede haber siempres y puede haber inscritos si se les invita. Y aquí está una descripción de las bases, de las variables de la base de datos. Gasto en salud es la variable de outcome, ¿bien? Adicionalmente a eso, la base de datos nos permite identificar, la base de datos tiene más hogares encuestados que hogares solo en las regiones, en las localidades de tratamiento. También después vamos a ver y lo vamos a utilizar, tiene levantamiento de localidades control, ¿cierto? Esa fila de localidad de promoción no olvídenla por ahora, no la vamos a considerar. Tiene además elegibles, acuérdense ustedes que el programa está focalizado en familias pobres, de tal manera que quien levantó esta encuesta también verifica la condición de pobreza de los hogares. Esta variable elegible tiene dos valores, ¿cierto? Es elegible o no elegible. Bien, aquí se me olvidó poner 0 y 1. Bien. La variable inscrito tiene un valor 0 para los inscritos, para los no inscritos, y un valor 1 para los inscritos. Esto promoción aleatoria no lo tomen en cuenta. Está el índice de pobreza, que lo vamos a utilizar después cuando hagamos otra modalidad de estimación que se llama regresión discontinua. No lo vamos a estimar ahora. Ronda es una variable que tiene dos valores, 0 para la medición de línea base y 1 para la medición efectuada a los 2 años. Y aquí están atributos, algunas variables de caracterización de los hogares. Por ejemplo, la edad del jefe de hogar, la edad de la esposa del jefe de hogar, la escolaridad del jefe de hogar, la escolaridad de la esposa del jefe de hogar, y una variable dicotómica que es 0, que es 1 cuando el jefe de hogar es mujer, y 0 cuando no es mujer, ¿vale? Esa es la estructura de la base de datos. Nosotros vimos, cuando vimos, antes de ver RCT, antes de ver selección aleatoria, ¿cierto? Vimos que el primer contrafactual que nosotros podíamos utilizar era una comparación antes-después en los tratados. O sea, una comparación del gasto en salud entre las familias, entre las 2.900 y tantas familias que fueron invitadas a participar. La línea base es 0, la medición de línea base es, y la medición de seguimiento es 1. ¿Bien? Eso está dicho en la tabla anterior. Entonces nosotros vamos a hacer una comparación de gasto antes-después con estos filtros. ¿Bien? Con el filtro localidad tratamiento igual a 1, o sea, solo lo vamos a hacer en las localidades que fueron asignadas a tratamiento, lo vamos a hacer solamente entre los inscritos, o sea, los no inscritos no los vamos a considerar, estamos haciendo una comparación antes-después, o sea, las comparaciones antes-después son siempre entre los participantes, ¿ok? Entonces, todos estos son participantes, participa. Y el test de hipótesis que nos permite hacer la
la comparación es el comando stata. TTS gasto, y aquí están los dos filtros. If localidad tratamiento es igual a 1, y si inscrito es igual a 1. Esos dos filtros son estos dos filtros que estaban arriba mencionados. Perdón, al revés. Este es para acá. Déjenme, para que no se me confundan con... Este filtro es este. Y este filtro es eso. Y by ronda. Ronda, acuérdense ustedes que era la variable que permitía identificar si se trataba, en la base de datos, si la medición era la medición de línea base o si era la medición de salida. Y cuando yo hago eso, aquí está el comando stata, ¿ok? T-test gasto en salud, if probabilidad de tratamiento es igual a 1, y además si inscrito es igual a 1, estos son los filtros. Esta es la sección filtro del comando. Y aquí están los dos grupos entre los que vamos a hacer contraste. Ronda. O sea, vamos a hacer el contraste antes-después. ¿Bien? ¿Quién me interpreta ese promedio? Supongamos que son dólares. 14.84 dólares en 0 y 7.84 dólares en 1. Emir Baltasar, tú me podrías decir, se nos fue Emir Baltasar. Jocabet, tú me podrías decir este 14.48 como promedio. Son 14 puntos, pongámosle 14 dólares. ¿Bien? ¿A quién representa? ¿O qué es? Acuérdense que la variable es gasto en salud. Sería como el promedio del gasto por hombre y mujer, ¿o no? No, 0 y 1. acuérdense que aquí está el by ronda. Ah, es verdad. Ronda. Entonces, 0 es, ¿qué era 0 en ronda? La línea base, o sea, antes del tratamiento. Antes del tratamiento, ¿cierto? Y ronda 1 es igual a tratamiento. ¿Bien? Ujú. Entonces hacemos la comparación antes-después. Antes del tratamiento, acuérdense que estamos haciendo este filtro de inscritos, ¿cierto? Todos estos son tratados, independientemente de la asignación. Ojo, ¿cierto? Estos son los inscritos nomás. Perdón, no es independiente de la asignación porque aquí está solo hecho en localidad de tratamiento. Ese es el otro filtro. Pero independientemente de eso, el gasto antes de la participación era 14.48, después de la participación era 7.84, ¿cierto? Espérense, voy a ver. Eso quiere decir que el gasto se redujo en 6.64 dólares per cápita, ¿cierto? Que es la diferencia entre 14 y 7. ¿Bien? Y aquí está esta es la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis dice, la nula es que la diferencia es 0. ¿Qué quiere decir que la diferencia es 0? Si esa hipótesis nula está correcta. ¿Qué quieren decir las hipótesis nulas en el contexto de las evaluaciones de impacto? Que no hubo un impacto. Que el programa vale hongo, ¿cierto? No hubo impacto. ¿Bien? Entonces, si la diferencia entre estos dos es 0 es porque las familias no alteraron su gasto en remedio y por lo tanto el programa no funciona, ¿cierto? Y Stata nos da estas tres cosas. Nos da la diferencia, nos da este T y nos da este p-value. ¿Bien? Si ustedes recuerdan, un T alto es señal de rechazo de la hipótesis nula, ¿cierto? ¿Qué tan alto? Bueno, en general más alto en valor absoluto que 1.96, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? La hipótesis nula es, no existen diferencias significativas en el gasto en salud entre ambos grupos. ¿Bien? Señal de rechazo de la hipótesis nula, que el T calculado sea alto, este T, o que el p-value sea bajo. ¿Bien? Por lo tanto, como se cumplen estas dos condiciones, que el T es alto y que el p-value es bajo, yo rechazo la nula. O sea, con esta evidencia, con esta tabla, lo que estoy diciendo es que el programa, chicos, Tuvo un impacto. tuvo impacto, exactamente.
Exactamente. O sea, haciendo una comparación antes-después, el programa tuvo impacto. ¿Bien? ¿Quién podría explicarme por qué esta es una mala estrategia? Vimos que tiene impacto. No me refiero Por al lo que programa. dijo antes la María Ignacia, que se podían como colar personas de otros pueblos. Esa es una. Pero fíjate que la estamos filtrando. ¿Ah? Aquí pusimos localidad de tratamiento igual a 1. O sea, consideramos para este cálculo solamente aquellos que efectivamente provenían de las localidades tratamiento. Entonces, filtramos a lo siempre, digamos. Esto de acá filtra a lo siempre. Puede ¿Bien? ser por lo que vimos cuando hablábamos de contrafactual, que por ejemplo podía haber habido una sequía y ese tipo de cosas. Exacto. Este es un mal contrafactual. Porque lo que estamos diciendo acá es que la única razón que hizo variar, o el supuesto que hay detrás de esto, es que la única razón que hace variar el gasto en salud de las familias es que algunas participan en el programa y otras no. ¿Bien? Y eso es cuestionable. ¿Bien? Este es un mal contrafactual. ¿Bien? La comparación antes-después es un mal contrafactual. Por lo tanto, a pesar de que desde el punto de vista estrictamente estadístico, aparentemente este programa es bueno, podría ser que no fuera bueno porque escogí un mal contrafactual. ¿Bien? Entonces, les pido por favor que se acuerden de esta diapo, si tienen un lápiz a mano, se acuerden de dos números de esto, que se acuerden de este T de menos, o sea, de 39.76 y este p-value de 0. ¿Ok? Profe, ¿podría explicar de nuevo por qué es un mal contrafactual? Por favor. Bien. Cuando nosotros, me parece que Lucas me lo comentó, dijo, cuando nosotros vimos esto hace hartas sesiones atrás, dijimos que la comparación antes-después no era una buena idea como contrafactual, ¿cierto? O sea, lo que uno dice en el antes-después, uno dice, el grupo control de los tratados son los mismos tratados, pero antes de que recibieran tratamiento. ¿Bien? ¿Por qué eso es una mala idea? Bueno, porque el supuesto que hay detrás del enfoque de antes-después es que es un supuesto. Y el supuesto es que lo único que afectó la condición de los sujetos en este periodo fue que algunos reciben tratamiento y otros no reciben, no, perdón, me corrijo, que lo único que cambió entre la medición antes y la medición después es que algunos de los sujetos asistieron a tratamiento y otros no asistieron a tratamiento. ¿Me explico? Sí, profe. Y, Muchas gracias. y eventualmente entre los sujetos, a la gente le pasan cosas en el tiempo, ¿cierto? En el ejemplo que vimos en clase era la sequía. ¿Bien? Entonces, esa es una mala idea. Ahora, independientemente de que eso sea una mala idea, yo quiero que hagamos esto mismo que acabamos de hacer, vamos a llegar a la misma conclusión, pero lo vamos a hacer con un modelo de regresión, no con un test de hipótesis como este, que es un test de hipótesis de diferencia de media, sino que lo vamos a hacer con un modelo de regresión. Y aquí está el modelo de regresión, esta tabla ustedes la conocen, ¿cierto? Y aquí está el comando de Stata para eso. Reg, ¿cierto? Y dice reg, la variable dependiente es gasto en salud, ¿cierto? Y la variable explicativa es ronda. Y el filtro es igual. El filtro es igual a la diapo anterior. ¿Qué significa ese y ronda? ¿Se acuerdan? Variables dicotómicas. Exactamente. Ronda es una variable dicotómica, ¿cierto? Es una variable que toma un valor 0 si la medición es de línea base y toma un valor 1 si la medición es de la medición de seguimiento, ¿cierto? Y acá abajo están los coeficientes de la regresión, ¿cierto? Fíjense en esto. La diferencia es de 6.64. Si ustedes van a la diapo anterior, era 6.64. Lo único que allá había un signo positivo, ¿cierto? Pero en realidad todas estas cosas las vemos en valor absoluto, así que no importa mucho el signo. Y aquí está el 39. ¿Se acuerdan, no? 39.76. Y aquí está el p-value. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque este enfoque, colegas, este enfoque es exactamente
equivalente al de la diapo anterior. ¿Y por qué? Porque en este output, que es un modelo de regresión, la diferencia es el coeficiente, la hipótesis nula dice que t es igual a t, y este es el p-value. Entonces, ustedes lo hubiesen hecho con este método de regresión, o lo hubiesen hecho con este otro método, que es el de la diapo anterior, ¿cierto? Que es el de un test de hipótesis de diferencia de medias. Ahí está el 39, aquí está el 39, aquí está el p-value de 0, y aquí está la diferencia. Estos tres números vuelven a salir en el de regresión. ¿Bien? Y la conclusión es la misma. Este t es grande, por lo tanto se rechaza la nula. En el modelo de regresión la hipótesis nula dice que la variable que acompaña, el coeficiente, perdón, que acompaña a esta variable es 0, ¿cierto? Y cuando este es alto, rechazamos esa hipótesis. Entonces, como aquí es alto, rechazamos la hipótesis de que la ronda, la variable ronda, no tiene ningún efecto sobre el gasto en salud, y por lo tanto llegamos a la misma conclusión, que en este enfoque antes-después, ¿cierto? El gasto en salud se reduce si comparo la línea base con la salida. No hay nada de distinto en la conclusión, es lo mismo. ¿Qué quiero decirle con esto, jóvenes? Que ustedes, para hacer la evaluación, la podrían hacer o con el test de hipótesis de diferencia de medias, o con este modelo de regresión, y los resultados son los mismos, exactamente lo mismo. Estos números de acá son exactamente con menos decimales. El output del test de regresión en Stata sale más chiquitito, digamos, pero estos números son lo mismo, ¿vale? Segundo falso contrafactual. En las diapos de esa época lo anunciábamos de esta forma. Habían dos falsos contrafactual. El antes-después, y este es el segundo el segundo falso contrafactual, que es la comparación entre participantes y no participantes. Parece razonable suponer que la evidencia estadísticamente significativa del gasto antes-después podría deberse a causas distintas al programa. Eso ya lo dijimos. ¿Qué tal comparar los gastos en salud en la encuesta de seguimiento, 2 años después del comienzo, o sea, ronda 1, comparamos solo la salida, no la entrada? ¿Bien? Porque vamos a analizar solamente, vamos a hacer una distinción, ya no por ronda va a ser un filtro, ronda igual a 1, acá lo dice, ¿cierto? Sino que hacemos la comparación de gasto en salud, sigue siendo la variable a contrastar, pero ahora por condición de inscripción. Vamos a comparar los inscritos versus los no inscritos. La variable inscrito valía 1 para un inscrito y 0 para un no inscrito. ¿Bien? Entonces, hago correr este test de hipótesis en Stata y obtengo esto. ¿Bien? ¿Quién me puede interpretar ese 2230 y este 784? ¿Sería el gasto como promedio de cada uno de los grupos? ¿De los inscritos y no inscritos? Exactamente. Ese es el buy, ¿cierto? Antes el buy era un buy por ronda. Ahora es un buy por condición de inscripción. ¿Ver? Entonces, los inscritos antes, los inscritos tienen... pero, y todo esto en la ronda 1, o sea, todo esto a la salida, no al comienzo. ¿Bien? En el otro hacíamos un cálculo antes-después. Bien, acá estamos viendo solamente un después. Esta es la salida. Entonces, ¿quién me analiza quién me dice qué significa este 14.46? Déjenme preguntarle a Araceli. Araceli, ¿qué significa ese 14.46? Es la diferencia entre el promedio de los no inscritos y los inscritos. ¿La diferencia en qué? De dólares, del gasto. Del gasto en salud, ¿cierto? ¿Quiénes gastan más, Araceli? ¿Los no inscritos o los inscritos? Los no inscritos. Los no inscritos, ¿cierto? Los no inscritos gastan 22, los inscritos gastan 7. ¿Bien? ¿Eso es evidencia a favor o en contra del programa, Catalina Guerra? A favor.
a favor, ¿cierto? Porque hay una reducción del gasto. Y lo que nosotros vemos acá, con estos otros numeritos, con este T y con este p-value, es si esa reducción es estadísticamente significativa, ¿cierto? Y para saber si es estadísticamente significativa, lo que decimos es ese T alto o es ese p-value bajo? En cualquiera de los dos casos, rechazamos la nula, ¿cierto? Bueno, ese T es grandote, de nuevo, ¿cierto? Y ese p-value es bajito. Entonces, este segundo contrafactual, acuérdense que el otro era el antes-después, este es la comparación inscritos-no inscritos, ¿cierto? También nos dice, parece que el programa es bueno. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Si alguien no lo Sí, entiende, profe. ya. Entonces, leamos lo que dice acá. Dice, la hipótesis nula, no existen diferencias significativas en el gasto en salud en ambos grupos, señal de rechazo, T calculado alto, generalmente 1.96 en valor absoluto, o p-value bajo, menos de 0.05. Eso es más bajito que 0.05. Por lo tanto, existe evidencia significativa de reducción en el gasto en salud al comparar el gasto entre quienes están inscritos en el programa y quienes no están inscritos. O sea, si me quedo, hasta el momento he hecho dos test de hipótesis, pero los dos con dos falsos contrafactuales, ¿cierto? El primero comparando el antes-después de los inscritos, y el segundo comparando el después, pero solo haciendo el contraste entre inscritos versus no inscritos. ¿Cuál es el problema de este falso contrafactual? Lucas López, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el problema del falso contrafactual en el caso de que yo haga el análisis entre quienes participan versus quienes no participan? Que existen razones exógenas para que la gente no participe. Exactamente. O hay un sesgo de... ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No. Sesgo de autoselección, ¿cierto? Ah, eso, sí. Bien, que eventualmente, y no lo sé con esta diapo, yo solamente lo puedo presumir, ¿cierto? Yo puedo presumir que a lo mejor las familias que participan, fíjense que yo no estoy considerando la ronda 1 acá, estoy solamente considerando la ronda, perdón, no estoy considerando la ronda 0. Yo no sé cuántos gastaban en línea base, yo sé cuánto gastan ahora. Entonces, eventualmente, ¿cómo podría ser, de qué daría cuenta cómo me podría yo verificar que hay un sesgo de autoselección acá, Lucas? ¿Te lo imaginas? Viendo los participantes, o sea, las familias que participaron, el gasto que las familias que participaron tenían antes de la ronda 1. En realidad los dos, ¿cierto? Porque acá estamos viendo inscritos con no inscritos. Ah, sí, sí, ambas. ¿Cierto? Entonces tendría que ver los dos, tendría que ver cuánto gastaban antes del programa. ¿Bien? Porque si las familias inscritas gastaban menos desde un principio, en realidad esto no tiene nada que ver con el programa. Tiene que ver con que siempre gastaron menos y se inscribieron en el programa porque les interesa gastar menos. ¿Vale? Ese es el sesgo de autoselección. Y el enfoque de regresión dice lo mismo. Ese 49,08 es el mismo 49,08 de acá, pero con signo distinto. ¿Se entiende eso? Entonces, yo les muestro esto porque me interesa que ustedes vean que el test de hipótesis se puede hacer como un test de hipótesis de diferencia media o como un test de hipótesis de regresión, en que la variable explicativa en este caso es inscrito. En el antes-después, ¿cuál era la variable que utilizaba para hacer la regresión? Catalina Silva, ¿te acuerdas? O Alan, ¿te acuerdas tú cuál era la variable que yo seleccionaba acá? Ronda, ¿no? Vamos para atrás. ¿Cuál era? Ronda. Ronda, ¿te fijas o no? Porque lo que explicaba el gasto en salud era si la ronda era 0 o la ronda era 1. Y en este caso, lo que explica el gasto en salud es si es inscrito o no inscrito. ¿Vale? Sí. Perfecto. Ya, y ahora vamos a ver asignación aleatoria. Parece razonable suponer
que la evidencia estadísticamente significativa del gasto entre quienes participaron en el programa y quienes no podría estar contaminada por el sesgo de autoselección que acabamos de mencionar. Los hogares que decidieron no inscribirse en el programa pueden ser sistemáticamente diferentes a los que sí lo hicieron. Quizás los hogares que se inscribieron en ISP tenían mayores gastos en salud o eran personas con más información acerca del programa o más atentas a la salud de su familia, de tal manera que eventualmente ese gasto en salud, que es significativamente distinto en la diapo que acabamos de ver, podría deberse a razones que no son el programa, y nosotros andamos detrás de la causalidad, ¿cierto? O sea, detrás de verificar que el menor gasto en salud se debe al programa y no a otras causas. Otra posibilidad es que tal vez los hogares que se inscribieron eran más pobres, en promedio, que los que no se inscribieron, ya que IS tenía como objetivo a los hogares pobres. Y si eran más pobres, entonces en definitiva ya gastaban menos de antes, digamos. ¿Bien? Afortunadamente, en paralelo a la realización de rondas de encuestamiento en localidades de tratamientos, el gobierno implementó encuestas en localidades que no recibieron tratamiento, o sea, localidad 0. ¿Ok? Si ustedes se fijan, voy a retroceder un poquito. Acá todo era localidad de tratamiento 1. Bien. Me voy para atrás. En el antes después. En el antes después también estaba localidad de tratamiento igual a 1. O sea, todo este antes después que acabamos de ver, lo vimos solamente entre localidades de tratamiento y en localidad de tratamiento, y vimos la comparación antes después y vimos la comparación inscrito no inscrito. Dado que las localidades que recibieron tratamiento fueron seleccionadas aleatoriamente, las que no lo recibieron son parte del mismo proceso y en consecuencia se configura un escenario de asignación aleatoria. O sea, yo tiré la moneda y decidí qué localidades iban a tratamiento y qué localidades no iban a tratamiento. Entonces, aquí viene lo que vimos en el taller anterior de Stata. Vimos, bueno, si la aleatoriedad es tan maravillosa, entonces uno podría comparar a los localidades que recibieron tratamiento y a las que no, y llegaría a la conclusión de que son iguales. Son iguales no solo en el gasto en salud, sino que son iguales en la edad promedio de los jefes de hogar, que son otra de las variables que vimos al principio que tenía la base de datos. Serían iguales en la proporción de jefatura de hogar hombre, jefatura de hogar femenina, serían iguales en el nivel educacional, etc. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a verificar una de estas igualdades. Vamos a hacer un t-test gasto en salud, if ronda igual 0. O sea, estamos haciendo una comparación del gasto en salud en la ronda igual a 0, ¿cierto? By localidad de tratamiento. O sea, by tratados, no tratados. ¿Bien? Y esto de acá es el equivalente al test de arriba, pero con... esto es equivalente al test de arriba, pero con... ¿cuánto se llama? Con el modelo de regresión. ¿Vale? Bien. Entonces tengo la variable dependiente es gasto en salud, ¿cierto? La variable explicativa es localidad de tratamiento. ¿Quién me explica este 0.372? Significa que, o sea, es bueno porque significa que en línea de base, es decir, en un tratamiento, ambos grupos son súper iguales. Son comparables, exactamente. Y, bueno, no salió tan maravilloso, ¿eh? Pero este número debería ser más bajito. Porque lo que interesa acá es que sean iguales, o sea, que la hipótesis nula sea correcta. ¿Bien? No son tan iguales, pero crean ustedes que son comparables. ¿Bien? Para que sean comparables, este número debería ser 0, o muy cercano a 0. Y este número debería ser alto, y no da tan alto acá. ¿Bien? Pero bueno. ¿Profe? ¿Sí? Pero o sea, en ese caso el 3 se determina como arbitrariamente hasta qué punto es comparable y hasta dónde ya como que empieza a no ser comparable, o hay un valor así como el 1,96 del... No, es el mismo. Es el mismo 1.96 que acabas de mencionar tú para un 95% de nivel de confianza. Ahí está. ¿Bien?
lo que pasa es que yo me lo sé de memoria, ¿bien? Pero uno utiliza ese 1.96, ahí lo quise destacar, pero lo dejé peor. Este 1.96 de ahí es para no rechazar la nula, este número debería ser más bajito que 1.96. O este número de acá debería ser más grande que 0.05, ¿cierto? Entonces, no son tan comparables. Si ustedes hacen este mismo test acá, pero en vez de poner gasto en salud, ponen edad del jefe de hogar, por ejemplo. Yo lo he hecho, yo lo hice, de hecho lo tengo en otra PowerPoint, y van a ver que la edad del jefe de hogar es la misma. O sea, esto da 0, algo y esto da 0,40 y tanto, por ejemplo. ¿Bien? Y por lo tanto, son comparables. La buena noticia es que son comparables, ¿vale? Déjenme robarles unos minutos más para mostrarles esto. ¿Perdón? Sobre la misma, hay algún... Es problemático que, por ejemplo, si lo vemos en gastos de salud no sean comparables, pero si en edad de jefe de hogar sí lo sean. Mira, buena pregunta. O sea, fíjense que son casi iguales, ¿ah? A todo esto, mírenlo. ¿Cierto? No son tan distintos. Los promedios, ¿cierto? Lo que suele suceder con esto es que por lo general todas las variables que tienen que ver con ingreso tienen una alta heterogeneidad, tienen una alta varianza. Y cuando hacemos test de hipótesis en variables con alta varianza, a pesar de que esta diferencia es chiquitita, porque lo es, esa diferencia sigue siendo estadísticamente significativa. ¿Bien? Entonces uno como que ya, mira, no será perfecto, pero estamos hablando de ingreso o de gasto, y estas variables tienen alta varianza, y por lo tanto, bueno, acá lo perdonamos. Si tú analizas esto mismo con las variables, como te mencionaba, edad del jefe de hogar, o proporción de jefatura masculina-femenina, o nivel educacional del jefe de hogar, te va a dar efectivamente que esto es 0, algo, y esto es 0,5, 0,6, ¿vale? En cuyo caso no puedo rechazar la nula. Pero tienes el punto. O sea, en este caso, esta es la base de datos del BID, del Banco Mundial, perdón, no me echen la culpa a mí, pero en este caso no son tan comparables. ¿Bien? Pero si el ejercicio lo estuvieran haciendo ustedes con sus propias bases de datos, ustedes preferirían que este número fuera chiquitito. ¿Está claro? Sí. Entonces, la autorización no fue tan maravillosa, no cumplió el objetivo, pero asumamos por un momento que lo cumplió. Ahora que se ha verificado la comparabilidad entre hogares tratados y no tratados, procede a efectuar la estimación de efecto del programa del gasto en salud. Transcurrido un tiempo después de la intervención, ¿será menor el gasto en salud que los hogares elegibles en las localidades tratadas que el de aquellas que residen en localidades no tratadas? Y aquí está, lo voy a hacer con un modelo de regresión. ¿Ya? Entonces, el gasto en salud es explicado por localidad de tratamiento solo en la medición de seguimiento, solo if ronda es igual a 1. Rápidamente, para que nos vayamos. ¿A qué conclusión llegan con esto? Que pertenecer como a la localidad de tratamiento 1 significa una reducción en $6. En $6, exactamente. Exactamente. Y esa reducción es estadísticamente significativa. O sea, el programa tiene impacto. Funciona. El programa funciona. El programa tiene impacto. Porque reduce el gasto en salud. ¿Bien? Fíjense que ese juicio yo lo hago con ronda igual a 1, lo hago a la salida. No lo hago en la entrada. ¿Se entiende eso, no? Esto es un filtro. O sea, yo estoy utilizando solamente la medición de salida. No estoy utilizando la medición de entrada acá. ¿Bien? Esos datos no pasan el filtro. Lo último, antes que se vayan. ¿Qué tipo de estimación es esta? Acuérdense que hay una variable que se llamaba inscrito o no inscrito, ¿cierto? Que permitía identificar si las personas efectivamente se inscribían o no se inscribían en el programa, porque lo que hay acá es
si fueron invitados, digamos, si estaban en localidad de tratamiento, pero no está verificada la condición de que participaron en el tratamiento. No importa para esto. ¿Qué tipo de estimaciones es esta? ¿Sería ITT? Es un intention to treatment, exactamente. Exactamente, es un intention to treatment, porque acá no tomamos en cuenta, ni siquiera nos preocupó esa variable que se llama inscrito o no inscrito. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí. Fantástico. Bien. Ya pues, jóvenes, entonces nos vemos el lunes. Si no me equivoco, el lunes empezamos presentaciones, ahora sí, ¿cierto? Sí. Ya, entonces el lunes, espero que esto que hemos visto por estos días les ayude un poquito a fortalecer su análisis de los papers. Bien, tomen notas específicas de qué es esto de intention to treatment, hasta qué punto el intention to treatment en los papers que usted está leyendo es un buen cuantificador. Sean críticos, ¿cierto? A veces hay intention to treatment que van bien y hay veces que el intention to treatment va mal. ¿Cuándo anda mal el intention to treatment? Oscar Pereira, ¿te acuerdas? ¿O Cristóbal? No, la verdad es que no. ¿Cuándo anda mal intention to treatment como un cuantificador de efecto? Cuando la tasa de inscritos es baja. Cuando la tasa de cumplimiento es baja, ¿cierto? O sea, de cumplimiento, sí, de cumplimiento de la regla de asignación es baja. Exactamente. Fantástico. Ya pues, jóvenes, nos vemos el lunes entonces. Les voy a subir las PowerPoint y esas cosas que les estoy debiendo. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe.